Bienvenidos a esta nueva entrega de la revista digital Jurista. En esta ocasión nos complace presentar esta conversación con el licenciado Marco Antonio Morales Montes, encargado del despacho de la Dirección General del Instituto Nacional de los Derechos de Autor. Nos ofrece un acercamiento a las acciones que realiza este instituto, que a últimas fechas ha cobrado relevancia, particularmente en relación con la protección de las obras originales de compositores, músicos, escritores y periodistas, así como sus derechos conexos y su debida difusión. Yo soy Aletia Rivas y les doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias por el espacio, licenciado. Y para comenzar con la plática, ¿podría compartirnos qué es el INDAUTOR? Claro que sí, Aletia. Me da mucho gusto que nos acompañes aquí en las oficinas de este Instituto Nacional del Derecho de Autor y darle la bienvenida al Colegio Jurista de Cuernavaca, Morelos. Este instituto es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Cultura. Este instituto tiene como principal función el registro de obras. Y esta función se viene desempeñando desde hace más de siglo y medio. Los primeros instrumentos jurídicos en la materia datan desde 1846. Y nuestro acervo cultural de registros son desde 1800, si no mal recuerdo, 67 de lo que tenemos. Wow. Entonces, este instituto, cuando fue creado como órgano desconcentrado con la ley que entró en vigor el 24 de marzo de 1997, estábamos en la Secretaría de Educación Pública. Pero a raíz de la creación de la Secretaría de Cultura en el 2015, pasamos a este ramo y ya somos parte de este sector de cultura. Excelente. Muy bien. ¿Y cómo funciona el INDAUTOR, licenciado? ¿Cuáles son los mecanismos y la estructura que usan para operar? Pues como te comentaba, la principal función es el registro. Somos una oficina que presenta servicios al público. Entre estos servicios está el registro de obras, registro de contratos. Pero también se dan otro tipo de servicios a determinadas industrias. Por ejemplo, a la industria editorial llevan a cabo ante nosotros la obtención de los números ISBN. ¿Qué es el ISBN? Son los 13 dígitos que tú ves en una portada del libro para identificar esa edición o publicación. Y ese número te identifica a nivel internacional para que bibliotecas y archivos te identifiquen de esa manera, claro, por ejemplo. Pero también damos otro tipo de servicios relacionados al entretenimiento. Por ejemplo, aquellas personas que se dedican a la música y requieren su denominación para grupo artístico, vienen con nosotros y obtienen la llamada reserva de derechos al uso exclusivo. Entonces, si bien la cobertura que nosotros tratamos de hacer es a nivel nacional para que toda persona creativa pueda hacer su registro ante nosotros, cabe señalar que este derecho de autor se da de manera automática. Todo autor, al momento en que su obra es fijada en un soporte material, ya goza de ese derecho, pero puede venir con nosotros a obtener un certificado que le va a dar pues una presunción legal a su favor, por ejemplo, para negociar un contrato. Imagínate un novelista, un escritor, viene con nosotros, registra su obra, su manuscrito, y con ello va ante un editor, y con él va a negociar el contrato de edición de obra literaria. ¿Qué es lo que le va a pedir la editora para saber si eso que le estás presentando realmente es original? Pues de una otra forma te va a pedir mínimo el registro ante nosotros. Y de esa manera es que funciona. Pero este instituto va más allá de una mera oficina registral. A grosso modo, damos consultas, todo tipo de asesoría para lo que es la comunidad cultural y artística. Imagínate aquellas personas que se les presenta un contrato y no sepan diferenciar entre una cesión de derechos en la cual tú te desprendes de ello y pasa a la otra persona, o lo que es una mera licencia, un permiso, una autorización en la cual tú mantienes el derecho y solamente le permites a esa persona por determinado tiempo hacer uso de la obra.
Pues son situaciones que igual un creador pues no está dedicado a eso. Así ¿no? es. Él está para crear. Ya la parte jurídica pues se la deja a otras personas, que es muy importante. Que mínimo sepa qué principios rigen de lo que él tiene como derecho para hacerlo valer frente a terceras personas. Pero además de ser una oficina consultora, promovemos la cultura, promovemos las creaciones. Por ejemplo, en la planta baja de esta oficina, que nos encontramos en la calle de Puebla 143, se pueden llevar a cabo todo tipo de exposiciones. Y exposiciones desde lo que es una expresión visual, por ejemplo, pintura, escultura, o puede haber actividades de carácter artístico, como puede ser un pequeño concierto, donde se vinculan el derecho de autor, lo que es un compositor, por ejemplo, con un derecho conexo que son los cantantes, los músicos. Y ahí vemos ese tipo de actuaciones, por ejemplo, en la cual conviven estos dos derechos que son muy importantes conocerlos. Pero también coadyuvamos con otras autoridades por los registros que tenemos en materia de piratería, que eso se refiere pues a aquellas reproducciones a escala comercial, pero que hoy día la piratería digital es lo que vemos todos los días, ya no como lo que se reflejaban en los tianguis, ¿no? Ya nadie va y compra copias. Sí. Ya la mayoría de la gente a través de internet entra a distintos espacios, plataformas, para poder disfrutar de distintos tipos de contenidos intelectuales, desde una película, una canción, un videojuego. Entonces, nosotros coadyuvamos con esas autoridades, puede ser tanto administrativas o de carácter judicial, incluyendo a la Fiscalía General de la República en ciertos delitos. Nosotros coadyuvamos con ellos, proporcionamos información de lo que tenemos nosotros ya de acuerdo a las inscripciones de todo ese tipo de información. Pero a su vez, también tenemos una función muy importante de mediación, de conciliación, ese tipo de mecanismos alternativos de solución de conflictos. Ante este instituto se pueden llevar a cabo juntas de avenencia. Cuando surge un conflicto, acuden con nosotros para que de una manera sencilla, bajo estos principios de celeridad, buena fe, se pueda llevar a cabo una junta y entre las partes, ahora sí que cara a cara, se les facilite el poder llegar a un arreglo. Posiblemente por una cuestión, no quiero decir de ignorancia, pero de que no se da el debido cuidado en una edición. Imagínate que una obra, en la manera en cómo está la pintura, que tiene el perfil hacia la derecha, resulta que en la edición la pintura se ve con el perfil hacia la izquierda. Y eso cambia. Esa es una modificación de la obra en la manera como se nos presenta, porque así no la concibió el artista plástico. Así es. Y eso sería una violación a su derecho moral de integridad de obra. Entonces, por ese tipo de situaciones, digo, no lo hicieron con dolo, mala fe, no se está buscando una cuestión lucrativa, pero se siente afectado y por lo mismo a través de esos mecanismos pueden llegar a un arreglo, una reparación del daño, posiblemente una errata, ¿no? Y ya en las siguientes ediciones ya sale. Le quiero preguntar, licenciado, ¿cuáles son los beneficios que tiene la sociedad con la existencia de un instituto como este? Pues no solo, es evidente, involucra a la comunidad artística. Es parte la certeza, ¿no?, que uno buscaría en esta materia. Es compleja, no deja de ser una disciplina jurídica. Entonces, imagínate para un ingeniero o una persona dedicada a programar en temas de videojuegos, pues ellos están dedicados a esa parte tanto técnica y artística. Ya la parte jurídica comúnmente no la toman en cuenta como se debería. Entonces, para eso está esa institución, para que se puedan acercar y saber qué derechos tienen y cómo ejercerlos. Porque así podemos hablar de distintas industrias, ¿no?, desde la clásica industria editorial, pero pasando por la cinematográfica, la musical, y vete hasta la cuestión de la publicidad, hoy día del desarrollo de aplicaciones. Así es. Entra todo ese mundo en la cuestión de la creatividad, y toda creatividad pues siempre va a estar relacionada con la persona física, el ser humano, y él es el que le vamos a dar ese reconocimiento.
De ahí el debate que hoy surge con la inteligencia artificial, ¿no? Que es parte de lo que se discute, y no solo en México, sino a nivel internacional, para saber si hay esa extensión o no en favor de una máquina, de un robot, en ese tipo de desarrollos o resultados que tenemos. Pero ese tipo de discusiones lo tuvimos, imagínate, con la fotografía. Porque tú utilizas una cámara fotográfica como una herramienta para tener ese resultado. Entonces, ¿dónde queda ese talento, esa creatividad que puede tener el fotógrafo? Pues será desde el momento en que decida darle el clic, pero también el ángulo, la decisión de si es blanco y negro o a color, o en color sepia. Es parte de lo que él determina y es su decisión, que tendremos como resultado una obra fotográfica, protegida por derecho de autor. Entonces, todos estos temas es muy importante que la comunidad, como bien señalas, no solo la artística, sino todo lo que está en una cadena de valor dentro de la economía creativa, que es amplísima. No solamente estamos hablando de la parte bohemia, ¿no? Sí. Sino también entran las industrias, las empresas. Hoy día imagínate con las plataformas digitales, en donde se da todo tipo de ofertas de contenidos, las llamadas agregadoras, que hoy día son como intermediarios para poner la música al alcance de otras personas a una forma diferente como la hacían las editoras musicales anteriormente, en las grabaciones sonoras. Todo eso está cambiando y es parte de lo que el Internet genera como un reto, desafío a esta materia. Pero para ello, insisto, una gente con estas dudas, esta comunidad que quiera saber más sobre el tema, se puede acercar al INDAUTOR para conocer de la materia, de sus derechos. Muy bien. ¿Cuál es la situación jurídica de la comunidad artística, licenciado? En nuestro contexto actual, justamente el reto que ha implicado todo esto. Podría resultar preocupante porque en estas nuevas formas de uso y explotación de obras, que se facilita totalmente, hoy día a través de un mero clic, desde el lugar donde tú estés y en el momento que decidas, te llega un gran oferta de contenidos intelectuales. Pero ¿en dónde queda, dentro de esa cadena de valor que te señalaba, el primer eslabón? El creador. Realmente de todo ese beneficio que generan las plataformas en esas ofertas que hay, ¿cómo se ve reflejado si están debidamente remunerados esos autores? De una manera justa, si hay equidad en ese sentido, si estas fuentes de riqueza realmente le salpica a ese primer eslabón. Y es parte de la preocupación que se tiene, por ejemplo, en la música. Porque tienes al compositor, ¿no? Álvaro Carrillo, compositor de esta gran canción que me encanta, Sabor a mí, cantada por José José, que en paz descanse, siendo artista e intérprete, pero que está fijado en un fonograma. Y ahí tiene los derechos esta editora, la productora fonográfica, que a su vez es la que va a negociar con las plataformas que todos conocemos, ¿no? Sí. Tipo Spotify, Deezer y todas las que tú quieras. Pues en toda esta cadena, ¿cómo queda ese beneficio en favor del talento? Tanto el compositor, bajo su derecho de autor, y los cantantes y músicos en sus derechos conexos. Y eso es parte de lo que hoy se está también discutiendo, debatiendo, porque dentro del concierto internacional con el tema de Internet hay un concepto, el famoso buyout, ese contrato donde tú haces una sesión general, completa, por única ocasión. Eso significa que tú te desprendes de tus derechos y ya no ves absolutamente nada por ese pago que te hicieron. Y entonces el que se ve beneficiado con todo ese contenido son terceras personas. Así es. Entonces eso es lo que está pasando, eso es lo que se busca revisar, tanto las funciones de las entidades de gestión colectiva, pero también la legislación, la normatividad, tanto nacional e internacional, las reglas contractuales, y es sensibilizar a estos nuevos agentes
que se han incorporado con el Internet, a que de una u otra manera contribuyan a ese gran talento, porque si no están debidamente retribuidos, no están recompensados, ¿cómo es que vamos a seguir generando creaciones como parte de su legado? Claro. Entonces, y justamente hay que buscar eso. en esta materia, ¿cómo es el proceso de protección de los contenidos creativos? Ustedes realizan capacitaciones justamente porque se incide, yo creo que a partir de desconocimiento, como bien lo apuntó. Pues es sensibilizar, o sea, es entrar en una parte educativa, es generar una cultura. Por ejemplo, estamos hoy día participando con la Secretaría de Educación Pública para que en los libros de texto, por ejemplo, exista un apartado que hable del derecho de autor, de la importancia que tiene, porque desde niño creas y desde niño también tienes que respetar el derecho para evitar los llamados plagios, esas usurpaciones de paternidad que uno hace, porque hoy día también el Internet te facilita el famoso copiado de todo tipo de textos o imágenes que puedes encontrar de una manera muy sencilla. Entonces es generar esa cultura, participamos en seminarios, talleres y buscando la sensibilización de todos los agentes, pero también de todos los usuarios. Correcto. ¿Cómo pueden acercarse los diversos creadores para acceder a los programas del instituto? Pues nuestros servicios están ofertados en Internet, por ejemplo. Nos pueden seguir a través de las distintas redes sociales con Indautor México, @Indautor México. Por ejemplo, hoy día ya damos y ofrecemos el Indarelin, que por ahora es el registro de obra en línea, que posiblemente para el segundo semestre ya tengamos el registro igual de contratos, la renovación de reservas y otros trámites, para que se le facilite al público, para que de una manera sencilla, ¿no?, desde su casa, de manera remota, puedan llevar a cabo ese tipo de trámites. Pero nos pueden encontrar de diversas formas. En la cuestión de consultoría, por ejemplo, hay un correo electrónico que es jurinda, con una sola i, jurinda@cultura.gov.mx, y ahí pueden hacer todo tipo de consultas o también escribirnos para organizar algún tipo de capacitación, que está abierto, insisto, para todo público. Excelente, licenciado. ¿Cuáles son los retos en general de la institución justamente con la globalización acelerada que estamos viviendo? Pues yo lo manejo de tres formas. Uno, garantizar nuestra cobertura en cuanto a servicios. Lo otro es que la gente confíe en esta autoridad como una oficina técnico-legal en esta materia. Y también buscar cierto liderazgo, cierta cooperación a nivel internacional, mínimo dentro de la región Latinoamérica, por cómo trasciende lo que son esos contenidos más allá de nuestras fronteras. Entonces son tres aspectos que estamos trabajando en ello. Como todo es dinámico, es revisar también nuestra infraestructura para que funcionemos de una mejor manera. A mí me gustaría dar apoyos, por ejemplo, en monitoreo de contenidos, pero digo, es algo que igual en un futuro esta oficina podría tener como parte de sus funciones. Pero coadyuvamos, colaboramos con otro tipo de entidades, las de gestión colectiva, que son ellos los que se encargan de hacer esos monitoreos para garantizar tanto la recaudación y la distribución de lo recaudado en sus miembros, por ejemplo. Pero es eso, es establecer esas tres vías para ir trabajando en cada una de ellas y afianzar lo que te comentaba, generar esa cultura de respeto al derecho de autor. Pues le agradezco mucho el espacio, licenciado. El Colegio Jurista es su casa. Nos interesa muchísimo este tipo de contenidos en nuestra universidad para justamente visibilizar, sensibilizar a la población de estos derechos de autor, que hay muchos creadores que se esfuerzan años por hacer una obra y de pronto son olvidados. Así es. Y pues reiterarte, Letia, esta es su casa y cuantas veces requieran el apoyo, la asesoría, el acercamiento con esa institución, estaríamos muy agradecidos. Gracias. Muy amable. Gracias. Gracias. Hasta la próxima. Gracias.